Amados hermanos, prosiguiendo entonces con el ministerio del blanco es Cristo y con ese deseo que pone el Espíritu Santo en nosotros de andar en Cristo, de imitar a Cristo, de andar como Él anduvo, donde hubo 3 hombres en las Escrituras, como fue el apóstol Pablo, quien dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, allá en 1 Corintios 11:1. El apóstol Pedro dijo: Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, 1 de Pedro 2, 22, 21 y 22. Pero también el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 2, 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto nos demuestra, amado hermano, que sí es posible imitar a Jesucristo. Ellos nos dicen, sí es posible. No digan que es un imposible, que eso no se puede realizar. Eso es una tarea asignada y es el máximo deseo de Dios nuestro Padre Celestial, que imitemos a Cristo, como también dice la versión Dios habla hoy. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Pero entonces, para andar en esa vida práctica de imitar a Cristo, es menester en primer lugar estar claro de quién es Cristo para nosotros, realizando una confesión de fe, que significa decir algo en favor de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Como lo hizo el apóstol Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, queriendo decir o significar: tú eres el Mesías, el Cristo, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios viviente, Dios Hijo eres. Como también hizo la confesión de fe el apóstol Pablo, Filipenses 3:8, Cristo Jesús, mi Señor, el que ejerce señorío sobre mí, a quien le hago alabanza, adoración y a quien me rindo, mi Señor. Esa es, hay que estar claro en esa declaración de fe que tenemos que hacer. Es lo primero y lo más importante, y estar claro que estamos llamados no a la teoría, sino a la práctica. Pero eso nos da esa iluminación del Espíritu Santo a través de las Escrituras, mostrándonos a Cristo en nuestras vidas. Tú eres mi Señor, mi Señor. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Todo lo que tú confieses de Cristo debe conducirte a conocerle y a imitar y a andar en las pisadas de Jesucristo. Cristo es el príncipe de los pastores, Cristo es el maestro, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cuál es tu confesión de fe? ¿Cuál es tu confesión de fe que te guía a conocer a Cristo? Primero, debes recibir a Cristo, debes conocer a Cristo, debes imitar a Cristo. No puedes sin recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, que es lo que hablamos, dar en el blanco para el hombre sin Cristo. Se refiere a Cristo como el Salvador de su vida, y dar en el blanco para él significa recibir a Cristo. Recibir y conocer a Cristo ya en su vida de creyente e imitar a Cristo. Eso es nuestro andar diario, amado hermano. Entonces, ¿cuál es tu confesión de fe? Tú puedes decir: no, para mí Cristo es la cabeza de la iglesia, para mí Cristo es el príncipe de los pastores, para mí Cristo es mi sanador, para mí Cristo, y haces tu confesión de fe. Entonces, el blanco es Cristo engloba toda esa confesión de fe. El blanco es Cristo es mirar en los nombres de Cristo, de Jesucristo, de Jesús, del Cristo, el Maestro, el Profeta, el mediador entre Dios y los hombres. O sea, que con la enseñanza del blanco es Cristo no se está pretendiendo una doctrina de solo Jesús ni solo Cristo. Cuidado con eso, cuidado con eso. No, nosotros no estamos apoyando ese tipo de enseñanza de solo Cristo, de solo Jesús, nada de eso. Y por eso hoy quiero presentarte que identifiques tu declaración de fe hacia Cristo. En primer lugar, ya has recibido a Cristo, conoces a Cristo. Pedro hizo la suya, él hizo la mía. Cristo es mi maestro, a quien debo seguir su ejemplo, como lo podemos ver en Juan 13. Él nos da aquí una enseñanza hermosísima como maestro que es de nuestras vidas. Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es una confesión de fe. Es mi Maestro, es mi Señor, para seguir el ejemplo que Él me ha dado, imitando el ejemplo de Jesucristo en mi vida. Él no es solo Jesús. Y por eso nosotros, con la frase de blanco es Cristo, queremos decirte desde el ministerio blanco es Cristo, que eso quiere decir vivir la vida que imita a Cristo, seguir sus pisadas en el entendido de lo que ya te dije. Es posible imitar a Cristo. Es posible imitar a Cristo. Estos tres hombres, los más destacados en las Escrituras que te nombré, Pablo, Pedro y Juan, dijeron, es posible imitar a Cristo, seguir sus pisadas, andar como Él anduvo, lo que es tener madurez en Cristo. Es imitar la obediencia de Cristo al Padre, mostrando la relación de Cristo con el Padre y también nuestra relación con el Padre. Cuando tú vas a los evangelios, en los evangelios hay muchas cosas. Herodes, la genealogía, la madre de Jesús, pero es destacable, amigo y hermano, la relación de Cristo con el Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes. Padre, oren, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces es buscar, yo la tengo y la he presentado acá, la relación de Cristo con el Padre. Con la frase de blanco es Cristo, no se pretende apoyar ninguna doctrina referente a solo Cristo o solo Jesús, por lo que voy a presentar algunas razones por qué el blanco es Cristo. Y no es solo Jesús, solo Cristo. Y por eso vamos a ver en primer lugar desde el punto de vista del Dios Padre. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mateo 17, 5. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tienen que pasar por mi manera, por mi conducta, por mí, yo soy el camino al Padre. Juan 14, 6. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque el Espíritu Santo dará testimonio de Él. Te estás dando cuenta que no estoy enseñando un solo Cristo. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque el Espíritu Santo le glorificará. Toda obra del Espíritu Santo glorifica a Cristo. Donde veas una obra que dicen que es del Espíritu Santo y no glorifica a Cristo, no es del Espíritu Santo. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque es mi ejemplo a seguir. Primera de Pedro 2, 21 y 22. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque somos sus discípulos y aprendemos de Él para llegar a ser como Él. El blanco es Cristo. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque tenemos que andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque Él mora en mí. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque Cristo se está formando en mí. Gálatas 4:19. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque deseo ganar a Cristo. Filipenses 3:8. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque anhelo conocerle. Filipenses 3:8 y 10. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque deseo ser hallado en Él. Filipenses 3:9. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque deseo ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 3:10. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque Él es mi meta, mi blanco, mi objetivo en la vida. Filipenses 3:14. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque aprendo de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque ando en amor como Él me amó. Efesios 5:2. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque perdono de la manera que Él me perdonó. Colosenses 3:13. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque amo a mi esposa como Él amó a la iglesia. Punto importante este, amado hermano. Punto importante este. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor en el tribunal de Cristo,
Yo estoy seguro, amado hermano, que Él no nos va a hacer un cuestionario y que le expliquemos y le hagamos una exposición acerca de los 4 caballos del Apocalipsis. Yo no creo. Y el que no hable de 4 y se quede en 3 está raspado. No creo eso. Él nos va a evaluar conforme lo que Él hizo mientras estuvo acá en la tierra. Conforme, como acá vemos, yo el maestro, Señor y maestro, les he lavado los pies, les he dado ejemplo para que ustedes lo hagan. Y así nos va a evaluar a nosotros. ¿Y qué expresión de amor tan grande la de Cristo, que dice que amó a la iglesia? A los que estamos casados, amado hermano, no para que se vayan a asustar, yo creo que el Señor nos va a preguntar esta pregunta: ¿amaste a tu esposa como yo amé a la iglesia? Yo lo hice y esperaba de ti que siguieras mi ejemplo. Amado hermano, roguemos al Señor que nos dé esa firmeza a los esposos para cumplir esa tarea de expresar a Cristo a través de nuestras esposas. Sabemos que no es algo que no es fácil en la carne, pero lleno del Espíritu Santo, sí es posible. Sí es posible amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Es un punto importante en nuestras vidas. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque Él habita en mí. Efesios 3:17. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque somos hechura de Dios, creada en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer las obras de Cristo. Efesios 2:10. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque soy su prisionero. Efesios 3:1. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque tengo mis ojos puestos en Él. Hebreos 12:2. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque mi cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque su palabra mora en abundancia en mí. Colosenses 3:16. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios 10:5. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque somos aprobados en Él, como Apele, que tuvo dificultades, las pasó esas pruebas y fue aprobado en Cristo. Romanos 16:10. Me gustaría haber conocido a Apele. ¿Tú sabes lo que significa ser aprobado en Cristo? Estamos llamados y es posible ser aprobado en Cristo, no en David, no en Jeremías. Como dijeron, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y tú qué dices? ¿Ustedes qué dicen? Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que ese es ser aprobado en Cristo. No aprobado a la manera de David, ni a la manera de José, ni a la manera de Salomón, ni a la manera, no, aprobado en Cristo, es decir, aprobado por Cristo, que nos da la fuerza para salir de las pruebas, aprobado en Cristo, en la conducta y el ejemplo de Cristo. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque le imitamos, 1 Corintios 11:1. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque hay en mí el mismo sentir que hubo en Él, Filipenses 2:5. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque amo como Dios me amó. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque somos colaboradores en Cristo. ¿Por qué el blanco es Cristo? Porque me purifico a mí mismo, así como Él es puro, 1 Juan 3:3. Pero esto no queda acá, amado hermano, esto es palabra, esto es la teoría. De tal manera que el atractivo de unas vidas en las que vive Cristo habla más alto que la persuasión de las palabras que te estoy diciendo. Es mostrar ahora que yo he presentado el blanco es Cristo, siento más responsabilidad en la calle ahora. En cómo me he visto, en la luz del semáforo, no puedo comerme la luz roja. Debo cuidar más mi testimonio, porque el atractivo de unas vidas en las que vive Cristo habla más alto que la persuasión de las palabras. Te he presentado el Ministerio Blanco es Cristo y quiero, para los que me escuchan por Facebook,
Bueno, yo soy Aristides Fuentes, soy teólogo del programa a distancia de la Fundación Universitaria Bautista de Cali, Colombia, graduado el 18 de junio del año 2022. Soy el presidente del Ministerio Blanco es Cristo, también ingeniero mecánico graduado en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, en el año 1998. Recibí a Cristo el 11 de noviembre de 1995 y desde entonces comencé con el Ministerio Blanco es Cristo ya en el año 1996. Ya el Señor me inquietaba en estas enseñanzas. Estoy casado con Ketty Moreno de Fuentes y tengo dos hijos gemelos, Eliezer Fuentes y Yagni Fuentes, quienes sirven en la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista de Manuel de Tucupita. Están en el área de la música, en el servicio, en la predicación y en la enseñanza a los niños. Está mi hija Annie. Dice el libro acá que el hermano Aristides tiene como tarea principal dada por el Señor la de amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Siento que y considero que esta es la principal pregunta que el Señor nos va a hacer, amado hermano, cuando nos vea. ¿Amaste a tu esposa como yo amé a la iglesia? Y yo digo, Señor, ayúdame a poder decir sí, el blanco es Cristo. Esta es la misión de este ministerio: despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter, como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Te animo a despertar a la vida que imita a Cristo y así esperar su venida, anhelar su venida, orar por su venida, velar por su venida y encontrarnos con el Señor. Cuando me encuentre con el Señor cara a cara y Él me pregunte, ¿qué hiciste? Le voy a decir, les dije por 20 años, por 30 años, que tú eras el blanco, el maestro a quien tenemos y a quien imitamos. Te invito a tener este sentir de imitar a Cristo en tu vida, según el Espíritu Santo te vaya guiando. Dios te bendiga.